Bueno, no sé si sea bueno para la democracia tanto candidato o más Novedades, bien la la tacunga. multiplicidad de posibilidades hace que extraviemos el sentido de la unidad que debería reinar este momento para elegir a quienes pueden conducir adecuadamente los destinos del país. Claro que este momento estamos en las primarias. ¿Qué significa? Las propias organizaciones políticas definen quiénes deben ser sus candidatos y los presentan ante el CNE, pero luego tiene que cumplir una serie de requisitos, entre esos acudir personalmente de acuerdo al reglamento a aceptar la candidatura. Y hay algunos que están prófugos de la justicia, que están con prisión preventiva, que no van a poder cumplir este requisito, sea para candidatos a presidente o sea candidatos a vicepresidente de la República. Por lo tanto, considero yo que los 18 muchas veces solo enuncian para ver la posibilidad luego de alianzas, para que reduzca el número de candidatos y que puedan ser tomados en Novedades, cuenta, la si no para tacunga. el binomio presidencial, por lo menos para asambleístas o para parlamentarios andinos, sean asambleístas nacionales o sean asambleístas provinciales. Entonces, a mí me parece excesivo en un país en crisis económica, en crisis sanitaria, en crisis política, que haya gente que crea que la dispersión, la división, la mayor cantidad de candidatos puede ser óptimo para el país. A mí me parece pésimo aquello y nos da la medida en que ya no hay doctrinas verdaderas ni se defienden ideologías en los partidos políticos, sino simplemente intereses de tipo personales y optar por el poder para transformarlo en bienestar personal y no en bienestar colectivo. No es garantía el que sea conocido, ni tampoco puede generar desconfianza el hecho de ser desconocido. Pienso que hay candidatos con rostros de hace muchos años atrás, de más de 30 años, que son los mismos Novedades, y los la mismos, tacunga. y no, como que no hubiera democracia interna en sus partidos y organizaciones políticas para elegir a otros. Es decir, hay una carencia de nuevos líderes. Y los otros que aparecen no aparecen por sus propias figuras. Por eso son totalmente desconocidos. No han generado un liderazgo en algún sector poblacional, ni siquiera regional, ni siquiera provincial, peor nacional, para tener esta posibilidad de una dignidad tan grande que es dirigir al país. Entonces, ¿qué es lo que aparece, según mi opinión? Que son escogidos como marionetas para simplemente o mantener la organización política porque se requiere ciertos votos para que no desaparezca, o, repito, para que los que siempre han estado detrás de los candidatos, detrás de los partidos políticos, manipulando las cosas para no perder sus prebendas. Por lo tanto, no hay una verdadera democracia interna en los partidos políticos, no hay verdaderos partidos políticos, no hay doctrina, no hay pensamiento, no hay propuesta, no hay ideología. Y esto es lo malo, es decir, la proliferación de partidos políticos porque tuvieron sus broncas internas algún rato y van y fundan otro partido político, que muchas veces no sabemos, tiene una posición de centro, una posición de derecha, una posición de izquierda, no defienden los modelos económicos, no dicen, a ver, nosotros creemos en el libre mercado, creemos en la gran empresa, en el monopolio, o creemos en una economía social, dinámica, con emprendimientos, donde los trabajadores sean copropietarios de las empresas, donde se dinamice de otra manera la economía. Al final, doña Silvia, todo va a parar en el manejo económico. Es decir, la base de las sociedades de los países Novedades, nunca la dejará de ser lo tacunga. económico. Y de eso depende el poder político, el poder social, hasta el poder religioso muchas veces. Es decir, es la estructura que es la parte económica, es la superestructura que es la parte política, en donde cada quien defiende su situación de tipo personal o grupal y no mira los intereses de la gran mayoría. Es decir, todo es, en definitiva, el manejo político para seguir manteniendo la economía de concentración, en donde unos pocos tienen demasiado dinero y la gran mayoría no tenemos casi nada y algunos no tienen nada. Doctor, ahora, ¿cuáles son las actitudes, a lo mejor, o observaciones que tiene que realizar cada uno de los ciudadanos a los candidatos o precandidatos, tanto Bueno, asambleístas como presidenciales? Bueno, este es un discurso que
que no se ha agotado, pero que se va repitiendo siempre. Debemos de escoger gente honesta, gente capaz, gente que no ha tenido ningún vínculo con situaciones de corrupción. Pero eso tampoco significa ya, por el hecho de tener un título profesional, que haya capacidad. Por lo tanto, debemos ver gente que tenga sentido común, que proponga cosas que sí son posibles, que no esté relacionada con los grupos de poder económico. Yo no creo en los ricos y no voy a creer nunca, porque sabemos cómo han sido. Hay buenos empresarios, por supuesto, pero hay empresarios que no son parte de la troncha económica, del poder hegemónico del país, de esas 200 o 300 empresas monopólicas que están relacionadas con el exterior y a nivel interno del país son las que manejan todo. Entonces hay que ver gente que esté liberada de eso, gente que pueda actuar en libertad de pensamiento, en libertad de acción, que no se sienta comprometida desde el inicio, que no hayan inyectado capital clandestino, ¿no es cierto?, para las campañas, y que luego se recompensa con ministerios, con contratos, con el manejo de la economía solo para la gente de poder económico. Es muy difícil decir qué debemos hacer los ciudadanos. Lo que yo pienso es que hay que volver la mirada hacia las organizaciones de tipo social, gremial, que se fortalezcan los colegios profesionales, que comiencen a actuar colegios de abogados, de economistas, de ingenieros, de arquitectos, de psicólogos, de todas las ramas para que comencemos a proponer cosas desde las instituciones profesionales, pero con absoluta decencia, con honestidad. Y lo mismo las organizaciones sociales. No tener a un Pachacuti también dividido, a organizaciones que tienen que estar llamadas a liderar procesos colectivos sumidos solamente en la ambición del poder interno. Entonces las organizaciones sociales deben volver a su esencia, a su naturaleza, que es conducir aspiraciones colectivas, ser verdaderas organizaciones de movilización social, de denuncia, también de resistencia popular y social, pero tampoco tener a dirigentes de 40, 50 años enquistados solamente para ellos tener una vida cómoda y las bases seguir siendo pobres. Es decir, hay que hacer un cambio absolutamente de mentalidad en todas las esferas y por supuesto también en las dirigencias y dirigentes que se creen predestinados a estar siempre ocupando representaciones de tipo social o político. Doctor, finalmente, la ciudadanía también manifiesta y se siente muy molesta con lo último que ha pasado, temas de corrupción y muchas cosas más. Dicen que quieren una disminución de asambleístas, dentro de esto también los parlamentarios andinos. ¿Qué papel cumplen? Bueno, lo que pasa es que eso ya se requiere una reforma constitucional, no solo una reforma legal. Y claro, si es que algún momento se cree que el sistema de representación no es el adecuado, tendrá que hacerse una reforma constitucional. Como requiere una reforma constitucional también el asunto de ver si hay dos cámaras, una de Senado y otra de diputados, es decir, la bicameralidad, en donde hay un filtro y los senadores tengan mucho más solvencia para aprobar leyes y en las de diputados sea donde se discutan las leyes, con enfrentamientos, con todo lo que puede existir, pero que obviamente ahí haya un filtro que llegue luego a la Cámara de Senadores para que las cosas se actúen de manera correcta, de manera pacífica para el país, para que se legisle de manera más objetiva. Pero eso son sistemas también de tiempos de la monarquía, o sea, no son sistemas modernos. Y obviamente si el sistema presidencialista como el que tenemos no es el mejor, habría que ver la posibilidad de un sistema mixto en donde se comparta decisiones con el Congreso Nacional, con la Asamblea Nacional, pero eso hay que hacerlo teniendo una cultura política diferente. ¿Qué hacen los parlamentarios andinos? Todos nos preguntamos aquello. Ahora las organizaciones internacionales y los organismos internacionales que se manejan a través de tratados, de convenios, que son parte y que son adjuntos a nuestros países, tienen funciones muy trascendentales en temas de migración, de comercio, de relaciones diplomáticas, pero nada de eso se explica a la población. La población va a votar sin saber por qué vota, no sabemos ni siquiera cuánto es el sueldo de cada uno, qué relación mismo tienen. Los organismos que a veces se manejan políticamente de acuerdo también al interés de las grandes naciones del mundo. Es decir, todo es una confusión y la gente, el ciudadano común, que es el que va a votar, necesita mayor información, pero información decente, información honesta, que es lo que generalmente
no se produce desde las esferas del poder y desde las organizaciones políticas. Finalmente, doctor, ¿cuál sería su mensaje para toda la ciudadanía ecuatoriana? Que la sociedad civil, el pueblo se organice, regrese a ver a sus organizaciones desde el barrio, desde la ciudadela, organizaciones campesinas, indígenas, de obreros, de mujeres, artesanos, que potenciemos los colegios profesionales, que nos dejemos de estar solamente mirando nuestro bienestar individual o económico. Si no se organiza el pueblo, si no generamos un proceso de educación política, de educación social, que no nos va a entregar el Estado, porque el Estado ni siquiera en lo formal ha cumplido, peor en lo informal, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, esto seguirá para siempre. Y volveremos a tratar los mismos temas, no sé si sigamos todavía después de unos 20 años, pero estaremos tratando los mismos temas con diferentes actores, pero las mismas situaciones de pobreza, de miseria, de desigualdad, de inequidad en el país.